Buenas noches, amigos. Nuevamente con ustedes. Mi nombre es Vicente Carrera y esto es Unidos contra la Corrupción. El día de hoy vamos a conversar al respecto de el tema tan preocupante que es la violencia contra la mujer y pues hemos titulado a este tema Ni una menos. Quiero leerles algo antes de iniciar. Es una nota del periódico del día de hoy y dice, dos agentes de PNC detenidos por violar a una mujer. La mujer solicitó auxilio a los policías que la trasladaron a una estación de Puerto Quetzal donde abusaron sexualmente de ella, según indicó el Ministerio Público. Los agentes de la Policía Nacional Civil, Elmer Leonel Orellana Monterroso y Melvin Florentín Pérez Vicente, fueron arrestados por el delito de violación. Los policías, dice, fueron arrestados este jueves en allanamiento coordinados por la Agencia de la Mujer de la Fiscalía de Distrito de Escuintla. El Ministerio Público señala a los policías de abusar sexualmente de una mujer que solicitó auxilio a los agentes el pasado 3 de enero. Las investigaciones indican que ese día, a las 19:45 horas, la víctima les pidió ayuda a Orellana Monterroso y a Pérez Vicente, quienes la trasladaron a una estación de Puerto Quetzal, donde abusaron sexualmente de ella. Eh, este, esta noticia sacude el corazón de muchas personas porque estamos afligidos, estamos angustiados por todo lo que esta ola de violencia contra la mujer, desapariciones, secuestros, asesinatos, violaciones. Y nosotros nos preguntamos qué está haciendo el gobierno, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que da ante este tipo de cosas? Ya en una ocasión, el presidente Alejandro Yamatei dijo que eran situaciones de índole sentimental, ¿verdad? Haciendo o insinuando que las señoritas se desaparecían porque se iban con sus novios a vivir ahí romances. Y pues cuando empiezan a aparecer muertas las señoritas, la indignación del pueblo crece. De esa cuenta, pues hoy estamos eh, con dos grandes mujeres que conocen del tema, que han estado apoyando, que han estado viviendo esta situación y voy a introducirles. Por un lado, tenemos nosotros o con nosotros a Dorotea Gómez. Ella nació en Santa Cruz de El Quiché. Es poeta, feminista y escritora maya quiché guatemalteca. Se graduó como trabajadora social de la Universidad Rafael Landívar. Landívar es además maestra en antropología social por la Universidad Estatal de Campinas en Brasil, donde se tituló con la tesis Etnicidad y Género de la Construcción del Estado-Nación Guatemalteco. Entre su trayectoria se encuentra su paso por la Secretaría Presidencial de la Mujer, la coordinación del Programa de Justicia de Transición y Género, así como la Defensoría de la Mujer en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Perdón. Y por el otro lado, también tenemos a Silvia Trujillo. Ella nace en Uruguay, pero elige vivir en Guatemala. Se graduó de socióloga en la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría sobre derechos de la mujer en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es investigadora social y docente en la Universidad Rafael Landívar, además columnista de La Cuerda y Plaza Pública. Así que con nosotros ahí a dos grandes mujeres que están haciendo aportes grandísimos en todo este tema de la violencia contra la mujer. Buenas noches, Dorotea. Buenas noches, Silvia. Eh, en el orden en que las tengo acá, primero Dorotea y luego Silvia. Nos gustaría conocer, eh, en su opinión, este tiempo de pandemia obviamente provocó que la violencia se disparara. Pero también se dio que al momento de abrirse los espacios, de bajar la guardia en cuanto a los protocolos de seguridad, pues pudimos notar que en un principio fue violencia familiar y luego de abrir los espacios se convierte ya en un tema de índole
de delincuencia externa, ¿verdad? Dorotea, ¿cuál es su apreciación de esto de lo que estoy hablando? Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, los problemas de estabilidad de la señal se están haciendo presentes. Dorotea, ¿está bien con la señal? Adelante, Dorotea. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Se escucha bien, Dorotea. Vicente, Dorotea necesita que le repitan la pregunta, por favor, porque no la logró escuchar. Ok, vamos a ver ahora. ¿Me está escuchando, Dorotea? Creo que sigue con problemas. Si quieren, puedo comenzar yo la respuesta Por mientras favor, Dorotea. por favor. Bueno, buenas noches. Primero que nada, yo quiero agradecer la posibilidad de conversar con la audiencia en torno a este tema que es tan importante que lo abordemos porque, según mi criterio, es un tema que no debe salir de agenda nunca, ¿no? Hasta que logremos, en efecto, erradicarlo como práctica cotidiana. Entonces, bueno, primero que nada eso, agradecer la posibilidad de estar conversando. Y en segundo lugar, en efecto, es importante justamente analizar un poco qué pasó durante la pandemia porque eh, los datos que se nos ofrecieron de parte del Ministerio Público nos decían que en los primeros 15 días, luego de comenzar las medidas especiales, en efecto, la cantidad de denuncias de violencia contra las mujeres descendieron. Y descendieron tanto que llamaron la atención justamente de las y los fiscales, quienes ya para abril empezaron a idear cómo acercar la institución a la gente, a las mujeres en este caso, ¿no? Y entonces es importante analizar estos primeros 15 días qué pasó, porque no significa que la violencia disminuyó, sino que lo que pasó fue que aumentó el terror. Es decir, que en estos primeros días las mujeres, las niñas, las adolescentes y las mujeres estuvieron, en primer lugar, sin transporte, sin forma de movilizarse, y en segundo lugar, con la presencia de los posibles agresores o sus agresores todo el tiempo en la casa, ¿no? Y entonces el terror fue más grande, la imposibilidad de moverse hizo que bajara en la cantidad de denuncias, pero como decía, en la medida que la institución entendió el problema y acercó, por ejemplo, el 1572, que inicialmente era un teléfono para la alerta Alba Kenneth y que luego se transformó, o la Isabel Claudina, no tengo claro el 1572 cuál de las alertas era, pero lo que sí es importante es que se empezó a promocionar y eso generó que inmediatamente las denuncias comenzaran a subir nuevamente. Y ahí quiero dar un dato que para mí es escalofriante, y es que durante todo el 2020 el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público nos acaba de, bueno, actualizó la información y nos dice que se recibieron en promedio 202 denuncias de delitos de violencia contra las mujeres y contra la niñez eh, diarias. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, en efecto, la dimensión del problema es gigante, ¿no? Dorotea, no sé si ya nos logras escuchar.
¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que es importante hablar de la violencia en contra de la como valga la redundancia, los derechos humanos de las mujeres. Y es importante que sigamos hablando de este tema porque generalmente la sociedad guatemalteca no lo identifica como un problema serio y tampoco las autoridades han demostrado esfuerzos significativos para erradicar la violencia en contra de las mujeres. El Estado de Guatemala tiene compromisos con la sociedad guatemalteca a través de las leyes establecidas principalmente la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, también la ley del mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas y también a nivel internacional tiene los compromisos establecidos en la Convención de Belén do Pará y a través de la CEDAW. Desde la Defensoría de la Mujer nos preocupa muchísimo cómo es que han aumentado los índices de violencia en contra de las mujeres. Esperábamos que a partir del establecimiento de instituciones como los juzgados de femicidio, como los centros, los modelos de atención integral, la Fiscalía de la Mujer, pues pensábamos que teníamos la expectativa de que iba a mejorar también el acceso a la justicia por parte de las mujeres que son víctimas de violencia. Sin embargo, hemos visto a lo largo de estos 12 años un retroceso enorme en cuanto a lo que se refiere a justicia especializada a favor de las mujeres y hemos notado que ese debilitamiento en cuanto a la respuesta tiene mucho que ver con lo que hemos insistido desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, con esa decisión que ha tenido el Estado de mm, la capacidad de actuación de la CONAPREVI, la Coordinadora Nacional de la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y otras formas de violencia contra las mujeres. Desde el 2012, cuando desde el Estado se desmanteló la labor que hace la CONAPREVI, allí es donde vimos un debilitamiento de parte de las instituciones de justicia en cuanto a esta problemática. Y por lo otro también desde el 2012 para acá hemos notado cierta resistencia y una indiferencia de parte de los gobiernos de turno a fortalecer estas instituciones que tendrían que, por un lado, atender las denuncias de violencia contra la mujer, pero por otro lado está la CONAPREVI que tiene el rol principal de implementar acciones de prevención de la violencia en contra de las mujeres a través de su rol de asesora, coordinadora de todas las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar la justicia a favor de las mujeres, pero prevenir la violencia en contra de las mujeres. Y ahí es donde notamos ese vacío profundo porque el Estado no está cumpliendo a través de los gobiernos de turno, no está cumpliendo con acciones sólidas e integrales para la prevención de la violencia. No vemos cambios en los currículos nacionales de educación desde el Ministerio de Educación, no vemos cambios en cuanto a la eliminación de estereotipos, prejuicios, contenidos sexistas que constantemente legitiman y reafirman esa idea de inferioridad de las mujeres, de desprecio hacia la vida, hacia los cuerpos de las mujeres. Y en tanto eso no se cambie, va a ser difícil avanzar. Y por eso insistimos en la necesidad de seguir, que desde la sociedad civil se siga exigiéndole al Estado
cumplir con esa responsabilidad, porque si bien podemos también seguir implementando acciones desde la sociedad civil, el Estado de Guatemala está comprometido a crear desde su estructura respuestas institucionales que den una respuesta mucho más efectiva, una atención efectiva para que estos índices se reduzcan, porque hemos visto y hemos notado cómo lamentablemente en estos meses de crisis por el COVID, los que durante estos meses de la crisis del COVID, notamos que los niveles de impunidad se profundizaron, los agresores se sintieron como más libres de cometer los crímenes en contra de las mujeres, los delitos de violencia, la hazaña en cómo también violentan y asesinan a las mujeres se profundizó aún más en estos meses que tuvimos por el COVID, lo notamos. Y entonces eso realmente nos preocupa porque estamos notando que realmente no hay respuestas de parte del Estado y también se necesita de parte de la sociedad civil acciones más contundentes que actos que vulneran de manera profunda los derechos humanos de las mujeres. Hemos notado también, esperábamos, por ejemplo, que del 2012 para acá los índices de violencia que afectan a las mujeres deberían de reducirse y lo que hemos notado es que han aumentado. Nos preocupa muchísimo que cerramos el 2020 con más de 100,000 embarazos en niñas y adolescentes. Nos preocupa el aumento de índices de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, en jóvenes también. Y lo que decía Silvia hace un momento, cómo es que cada día desaparecen mujeres en este país. Y la discusión no es si hay menos desapariciones o más desapariciones. La discusión debería centrarse en que en este país ni una mujer debería de desaparecer, ni una mujer ninguna adolescente debería estar sometida a ningún acto de violencia. Este país debería de crear y garantizar espacios seguros para la vida e integridad de la tanto en el espacio privado como en el espacio público. Y esas son Silvia, vamos a ver, sí, ya está Dorotea nuevamente. Esas son, en eso nos quedamos, Dorotea. sí, o sea, esas son las preocupaciones que realmente tenemos porque de verdad no han habido respuestas efectivas. Vemos con optimismo que se hayan implementado las instituciones de justicia especializada, pero notamos que hace falta fortalecer esas instituciones. Sin embargo, es insuficiente esa respuesta reactiva. Necesitamos respuestas también de prevención y es a lo que menos le han dedicado esfuerzos, a lo que menos le han dedicado recursos, a lo que menos le han dedicado interés. Entonces, es importante que para poder eliminar la violencia en contra de las mujeres, enviar mensajes contundentes a quienes son agresores en contra de las mujeres, quienes cometen delitos de violencia contra las mujeres, pero también necesitamos crear otras maneras de pensar, otras maneras de concebir a las mujeres, otros referentes que envíen mensajes contundentes también a la sociedad en general de la importancia de respetar la dignidad de las mujeres, de respetar las sujetas humanas, merecedoras de respeto, merecedoras también de poder circular en cualquier espacio, en cualquier hora, sin que sus vidas y su integridad física esté corriendo constantemente. Gracias, Dorotea. En la línea de contrarrestar esto de manera más efectiva,
hay algo que Dorotea habló y que me gustaría tener la apreciación de Silvia. Como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para para poder evitar, para poder contrarrestar esa violencia, Silvia, que, no sé, yo en algún momento incluso pensé en una forma de programa que hablara de hombres adultos enseñándole a los jóvenes que la mujer se respeta, que la mujer es un ser humano a la que se le debe de tratar bueno, con todo el respeto del mundo. Cuando Dorotea entonces habla lo que la sociedad civil puede hacer en ese sentido, ¿qué podría comentarnos, Silvia? Gracias, Vicente. A ver, yo siempre cuando me preguntan por qué tenemos los datos terribles que tenemos, por qué persiste la violencia contra las mujeres, mi respuesta siempre es bastante dura pero contundente. Persiste porque los agresores pueden hacerlo. Y ahí hay un dato que es muy importante recalcar. Hay un índice de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres muy alto. El Observatorio de las Mujeres nos dice que el 24% de los casos, voy a citar con comillas, se resuelve en el sistema de justicia, pero eso no quiere decir que ese 24% llegue a una sentencia condenatoria, porque ahí hay sentencias absolutorias, hay casos que se desestiman, hay casos que se envían a otros juzgados, es decir, hay un nivel muy alto de impunidad. Entonces, yo creo que una de las primeras acciones que como sociedad civil podemos hacer es dejar de mirar para otro lado, dejar de hacer de cuenta que esto no sucede, dejar de pensar que la violencia contra las mujeres es normal, que toda la vida pasó, que es un problema privado y que entonces, ¿por qué las mujeres ahora estamos hablando de este tema? En definitiva, dejar de naturalizar este problema y transformarlo realmente en un problema. Y yo ahí quiero llamar a la reflexión de la ciudadanía, porque durante el contexto de la pandemia y de las medidas especiales, muchas comunidades se organizaron para generar respuestas frente a lo que estaba sucediendo, ¿no? Se abordó, se entendió el tema de COVID como una pandemia. Y en tanto eso, hubo comunidades, por ejemplo, que cerraron sus entradas, que revisaban los carros y les ponían, no sé, algún tipo de desinfectante, alcohol, no sé, no importa, es decir, le medían la temperatura a la gente, evitaban la aglomeración, es decir, hubo gente que también se organizó para apoyar a otras personas que estaban en ese momento padeciendo COVID, llevaban la comida, es decir, las comunidades se organizaron para responder a la pandemia sin esperar que el Estado respondiera. Y además porque el Estado, bueno, ya sabemos, ¿verdad? No logró responder a cabalidad a lo que estaba sucediendo. Me pregunto, si la otra pandemia, que es esta, que es la violencia contra las mujeres, está ahí, la estamos viendo, los datos los tenemos todos los días, lo hemos colocado en agenda, ¿por qué no somos capaces como sociedad de responder de la misma manera a esta pandemia, a la de la violencia contra las mujeres? ¿Por qué no somos capaces de organizarnos colectivamente para apoyar a las mujeres, para hacer prevención, ¿no? Es decir, que la respuesta la tenemos ahí a la mano. Hemos podido responder a esta pandemia, pero no a la de la violencia contra las mujeres. Digo, hay que hacer esa reflexión porque no me parece un dato menor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como digo, lo primero que para mí, lo más importante es dejar de mirar para otro lado, dejar de hacernos los locos y las locas, perdón por la expresión, pero tenemos que tomar conciencia del problema terrible al que nos estamos enfrentando. Segundo, no dejar de exigirle al Estado, porque el Estado tiene la hartísima obligación de responder y garantizar la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Yo creo que, aunque el Estado se ha demostrado absolutamente insuficiente, y yo sí quiero agregar que hay falta de voluntad política, porque yo no tengo compromisos con el Estado como para poder decirle, hay falta de voluntad política,
no quieren abordar el problema de raíz, insisten en llamarle violencia intrafamiliar cuando hemos hecho un trabajo larguísimo en este país para que se coloque el nombre que le corresponde, que es violencia contra las mujeres, porque la violencia intrafamiliar es otro fenómeno que no es que le estoy restando importancia, pero invisibilizar la direccionalidad de la violencia contra las mujeres en esta nomenclatura de violencia intrafamiliar es también un problema, porque entonces quiere decir que no están reforzando los sistemas de atención, que en lugar de reforzarlos los están debilitando, que no hay personal suficiente, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, como sociedad civil creo que tenemos que estar permanentemente atentos, atentas y no cesar en la exigencia al Estado para que cumpla con su obligación. Digo, es una obligación, el Estado tiene la obligación de garantizarnos la vida, ¿no? Entonces, medidas concretas, es decir, medidas más concretas, si ustedes quieren. Bueno, por ejemplo, ¿no? Empezar a organizarnos de manera comunitaria, a pensar, digo, porque no hay una receta. Yo aquí no puedo decirles, miren, la receta es esta y esta es para todo el mundo. Este es un país con mucha diversidad cultural, entonces habrá que buscar cuáles son las acciones más adecuadas para responder a estos distintos escenarios, pero hay que discutirlo, hay que sentarnos, hay que ver qué es lo más adecuado para cada comunidad, para cada espacio. Es decir, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en espacios más reducidos, en espacios comunitarios, en los barrios, en las colonias, aquí en la ciudad, por qué no somos capaces, por ejemplo, de mapear cuáles son los hogares donde hay violencia contra la mujer? Porque lo sabemos. Yo el otro día hacía un comentario en mi Twitter que aquí donde yo vivo, en mi cuadra, sabemos perfectamente que hay por lo menos 2 casas donde las mujeres son víctimas de violencia. Eso en el barrio se comenta. Entonces, ¿por qué no somos capaces de tener mapeados esos hogares para buscar la forma? Porque además, otra cosa importantísima en este tipo de medidas es que la centralidad, cuando pensemos en las acciones, la centralidad la tiene que tener la víctima. A mí no me gusta hablar de víctimas, no, es una palabra que yo trato de no utilizar, pero voy a utilizarla en este momento con fin pedagógico. Y voy a decir, bueno, si somos capaces en espacios más pequeños de mapear, de tener ubicados los hogares donde sabemos que hay mujeres, hay niñas viviendo violencia, buscar la forma sin vulnerarla, porque no se trata de ir a tocarle la puerta y decirle, hola, ¿qué tal, cómo estás? Sabemos que usted sobre violencia, mire tal cosa, porque probablemente la vulneremos más. Pero buscar la forma para que esta mujer, en primer lugar, sepa que no está sola, porque hablamos de no dejemos solas a las mujeres que sufren violencia, pero en realidad muchas veces están solas. ¿Por qué? Porque no es solamente acercarle la tarjetita y decirle, vaya al MP, mire, aquí tiene, vaya al MP. Si esta mujer no tiene posibilidades de movilizarse porque los agresores les quitan hasta el último quetzal, si no tiene, o sea, si tiene además sus hijos, ¿cómo los moviliza? Es decir, tenemos que pensar todo este tipo de medidas específicas que tenemos que ir debatiendo, ¿no? Es decir, mapear, generar protocolos. ¿Qué quiere decir generar protocolos? A veces decimos protocolo y parece una palabra así muy rimbombante, pero ¿qué quiere decir? Es decir, me siento con mi comunidad, discuto, a ver, ¿cuál es la mejor opción? Tengo mapeados, por ejemplo, cuáles son los espacios de atención que tengo cerca. Tengo yo en la cabeza o en la agenda de mi casa dónde está la Policía Nacional Civil más cerca, el MP más cercano, o las organizaciones de mujeres que brindan atención psicológica y legal, para que cuando la señora llegue corriendo desesperada porque salió corriendo evitando que la maten, le puedo dar una respuesta certera, o me pongo en ese momento a las 10 de la noche a ver quién me ayuda. Digo, protocolos implica eso, tener las rutas claras para saber si sucede un caso en mi comunidad, a dónde la derivo, con quién va primero, dónde recibe la atención, si necesita atención médica urgente, qué vecino o vecina la moviliza. Digo, estas son acciones que podemos hacer, que generalmente decimos, bueno, el Estado que resuelva. Sí, por supuesto que tiene que resolverlo el Estado, pero mientras el Estado lo resuelve, como comunidad podemos ir gestionando otro tipo de medidas, como digo, que eviten un femicidio más en este país. Digo, yo quiero llamar la atención. Hoy nos daban datos
la Asociación Diálogos nos decía, la cantidad de femicidios ha descendido en Guatemala, pero así todo, durante el año 2020 asesinaron, o bueno, fueron víctimas de femicidio 388 mujeres. Y un sinnúmero, que por ahí tengo los datos, con mucho gusto los puedo compartir, de otros delitos, otras violencias cometidas contra las mujeres. Entonces, claro que podemos hacer más, por supuesto que podemos hacer mucho más. ¿Qué podemos hacer también? Confrontarlos de manera colectiva, es decir, cuántas veces hemos sido testigos y testigas de actos de violencia, actos de ninguneo, actitudes paternalistas, decirle, no, usted no puede, quédese por ahí que yo lo hago. En ese momento hay que llamar la atención, pero claro, hay que hacerlo de manera organizada, de manera colectiva, insisto, para no exponernos. Es decir, evitar la naturalización, porque si no sigue pareciendo que este tipo de acciones, que son violencias cotidianas, son normales, y entonces las dejamos pasar. Las reuniones familiares, ¿cuántas veces en reuniones familiares hemos estado frente a un agresor, frente a un tío que hace el chiste sexista, el chiste machista, el chiste racista, y no decimos nada por no ofender al tío? Por ejemplo, ¿no? Hay que empezar a decirlo. Yo creo que hay que empezar paulatinamente a señalarle a esta persona que eso es una forma de violencia, que eso vulnera derechos de las personas y que no está bueno que lo hagan, ¿no? Y bueno, digo, yo puedo seguir aquí hablando un buen rato, pero digo, tenemos que ir, insisto, teniendo presente lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, podemos hablar con estas figuras locales, que son figuras, de alguna forma, figuras de poder, figuras que tienen una imagen relevante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablar con las comadronas, hablar con los asquij, hablar incluso con las iglesias y generar redes de apoyo con estas personas que tienen ese rol preponderante en las comunidades. Bueno, si es necesario, hasta podemos hacer scratches, si creemos que el scratch, y con el scratch quiero decir visibilizar que en esa comunidad, en esa casa vive un hombre violento. Digo, puede ser que esta no nos parezca una acción pertinente, pero puede ser que en algunos espacios digan sí, se vale. Digo, por eso planteo que no es una sola la medida, pero creo que lo importante en todo caso es, como decía al inicio, dejar de hacer como que esto no existe, ponerle énfasis al problema y empezar a pensar de manera colectiva y muy respetuosa con las distintas cosmovisiones cuáles son las acciones pertinentes para los determinados espacios donde vivimos que permitan, insisto, que comencemos a erradicar este problema terrible. Gracias, Silvia. Sí, y vuelvo a reiterar, ¿verdad? Ese concepto de hombres adultos enseñándole a hombres jóvenes, pues se me hace difícil en cuanto al tema de capacitar, porque igual hay adultos que son igualmente violentos o peor. Pero por ahí me hace clic esto y pues me gustaría que si tienen algo al respecto, pues pudieran compartirlo. Se nos cayó Dorotea nuevamente. Quería compartirle. En este momento vemos un mensaje y dice, yo considero que el componente cultural hay que trabajarlo muy fuerte y debe ser desde el Estado como política pública, pues la sociedad civil hace esfuerzos, pero no se permea lo suficiente porque su campo de acción no es el suficiente. Fíjense que hace unos días tuvimos un foro con Sofía Letona y Paola Cano, en donde hablábamos al respecto del concepto de desnutrición en los infantes y también en el tema de apoyo a los damnificados por las tormentas tropicales. Desde antes se había visto que en la catástrofe del volcán, pues prácticamente fue la sociedad la que llegó a prestar el auxilio, la que llegó a rescatar los cuerpos. Nuevamente, en el tema de la desnutrición, es la sociedad civil la que va, la que reúne los medicamentos, la que reúne los alimentos, la que hace la logística de llevarlo. Pareciera que el gobierno pues, no nos sirve
de mucho, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se empieza a poner como que a ser tan necesario que como sociedad nos organicemos para también combatir este otro flagelo, ¿verdad? Este otro virus. Y entonces, no sé si Dorotea me escuchó. El comentario de Mayra Vélez dice, yo considero que el componente cultural hay que trabajarlo muy fuerte y debe de ser desde el Estado como política pública. También me queda claro de que últimamente el pueblo ha estado levantando la voz y han pasado algunas cosas. Entonces, con ustedes ahí quedaría, ¿cómo Creo que podríamos hacer? Dorotea. Ahí está ¿Cómo, Dorotea. cómo podríamos hacer para que ¿cómo nos recomiendan ustedes como entendidas del problema en sí? Pues, ¿qué tanto afecta, verdad? Ustedes han estado en esa área. Pues yo claramente comprendo el concepto de la violencia contra la mujer, pero me gustaría que desde su perspectiva nos dijeran cómo podemos hacer para que el gobierno reaccione o si definitivamente somos nosotros los que tenemos que salir a tomar las medidas y actuar. Bueno, voy a intervenir yo si quieren mientras, quizás Dorotea, no sé si escuchó la pregunta, pero yo creo que no son excluyentes. Yo me atrevo a decir que no es uno o el otro. Sí, sí es importante también señalar que el movimiento de mujeres, el movimiento organizado de mujeres en este país trabajó por lo menos 20 años de manera denodada construyendo institucionalidad. Es decir, que todo lo que tenemos, poco o mucho, se ha arrancado como una concesión al Estado. Nada ha sido dado así de manera oficiosa. Sí, bueno, sí, tomen, ahí está. Todo lo hemos tenido que ir arrancando, pero han sido por lo menos 20 años de la firma de los acuerdos de paz para adelante, de construcción de institucionalidad de políticas públicas, de leyes, es decir, de oficinas, bueno, en fin, ¿no? Sin embargo, cuando cotejamos, esta investigación la hicimos justamente a los 20 años de la firma de los acuerdos de paz, cuando cotejamos cuánto esa institucionalidad creada había contribuido a mejorar la calidad de vida, la situación y condición de las mujeres en el país, la verdad es que todavía hay unas brechas enormes. Entonces, yo coincido en que tiene que haber política pública. Bueno, de hecho, contamos con una política pública de las mujeres, contamos con un plan OBI, pero como decía, no es excluyente, porque no es solamente, o sea, sí, por supuesto que el Estado, como decía antes, tiene la obligación y tenemos que seguir construyendo políticas públicas, institucionalidad, pero como digo, también tenemos que hacer este cambio cultural que tiene que ver con qué podemos hacer desde nuestro espacio comunitario, desde nuestro espacio, incluso, como decía, ¿no? Todos los ámbitos, individual, familiar, comunitario, hasta llegar al ámbito de las instituciones públicas. Entonces, yo creo que va en paralelo, es una lucha permanente de cara a arrancarle la concesión al Estado, es decir, de exigirle permanentemente, porque claro, lo que generalmente nos conformamos diciendo, bueno, no, es que el Estado no lo hace, pues lo tiene que hacer, es decir, pero mientras tanto, ¿cómo gestionamos espacios para que, insisto, las mujeres, las niñas, las adolescentes y las mujeres puedan tener una condición digna de vida? Dorotea se ha caído nuevamente. Ahí está. Ok. Dorotea, ¿ha escuchado el planteamiento? Sí, yo pienso que a partir de lo que decía aquí el comentario de que que no es suficiente desde la sociedad civil, sino también es necesaria una política pública desde el Estado, es a eso a lo que yo me refería, porque como bien lo apuntaba Silvia hace un momento, en Guatemala han habido esfuerzos muy importantes desde las organizaciones de mujeres en conjunto con instituciones del Estado como la CEPREM, por ejemplo, en donde ya se han diseñado incluso estrategias desde las instituciones para incidir también a nivel social relacionado a esos cambios que se necesitan, cambios estructurales en cuanto a la manera de pensar de la sociedad, en cuanto a esas concepciones culturales que se tienen respecto a lo que significa la violencia en este país.
Un grave problema que vemos es que es lo que decía Silvia hace un momento. Se ha normalizado, se ha legitimado tanto la violencia en contra de las mujeres que ya nadie se siente, se impresiona cuando se sabe de mujeres asesinadas, Ujú. torturadas o violadas. Es más, es visto como un Cabal. crear esa esa sensibilidad, o sea, que la gente aprenda, que toda la gente, hombres y mujeres, niñas y niños, adolescentes, mujeres y hombres puedan, que se impresionen, que se impacten, que se indignen ante cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Cuando eso lo logremos, creo que vamos a dar un salto cualitativo para poder erradicar la violencia en contra de las mujeres, pero no tenemos que esperar más tiempo, es necesario y es urgente, por eso es que insistimos en que el currículum educativo desde el Ministerio de Educación debe cambiarse, debe modificarse. Eso las organizaciones de mujeres durante 20 años para que eso se pueda incorporar en el currículum nacional base y no se logró. Entonces vemos que esa resistencia a los cambios de imaginario social, a los prejuicios, a las concepciones relacionados al cuerpo, a la vida, a la sexualidad de las mujeres, es un problema estructural, es de cómo Cabal. el Estado, cómo el Estado desde sus instituciones concibe y promueve lo que es y debería de ser, entre comillas, las mujeres en Guatemala. Y por eso es que necesitamos que esos cambios se den. Y para que esos cambios se den, también necesitamos eso que decía Silvia hace un momento, que la sociedad empiece a verlo realmente como un problema, que no es un problema de las mujeres, es un Claro. problema de la sociedad, porque en Ujú. la medida en que más mujeres son violentadas en este país, menos posibilidades tenemos como país para seguir saliendo a flote, para desarrollarnos integralmente, para tener familias en donde realmente haya respeto, haya armonía, haya también paz. Y no podemos hablar de un país en democracia, entre comillas, si seguimos viendo cada día que desaparecen niñas, que desaparecen mujeres, que cada día en este país resultan niñas y adolescentes. Eso nos debería de indignar a todos. Y yo creo que aquí ha habido un problema también, que la violencia en contra de las mujeres ha sido una preocupación más de las mujeres. Son las mujeres las que se están pronunciando, las que están exigiendo. Y más hombres se sumen a esto, que se sumen también a pronunciarse en contra de esta violencia en contra de las mujeres, que desde nuestras familias le pongamos un alto a estas expresiones de violencia en contra de las mujeres, porque muchas veces hemos visto, ahorita yo recién vengo y pues vemos que en todos los lugares se ha normalizado, incluso se ve como natural de que los hombres acosen a las mujeres, desde que sean niñas, en los mercados, en las calles, en las casas, en las propias familias, en vez de ponerle un alto a esos hombres que acosan a las niñas y a las adolescentes, incluso adentro de las familias, la propia familia es indiferente hacia esas actitudes. Y yo creo que necesitamos ponerle un alto a esos actos, a esas formas de relacionarse de los hombres hacia las mujeres. En la medida en que nos indignemos de esos actos, los denunciemos y les pongamos un alto, podemos empezar también a frenar esas prácticas que realmente violentan la vida de las mujeres en todos los espacios. Y por eso es importante desde los dos ámbitos, tanto desde la sociedad como desde las instituciones del Estado, Ujú. conversatorio
Muchas veces se dice que no, que no hay, o sea, el problema es que cada vez que ingresa un nuevo gobierno, toma la del Estado, siempre quiere empezar de cero en cuanto a las estrategias, a las acciones, y desconoce o desvaloriza los esfuerzos ya realizados por parte de las organizaciones de las mujeres, por parte de instituciones como la CONAPRED y como la CEPIEM, y allí están plasmadas ya las estrategias. Lo único que necesitamos estamos necesitando es voluntad política de parte de las autoridades en el gobierno para invertir también recursos. Organizarse para poder ponerle un fin a esto, buscarle salidas, poder como enviar mensajes dentro de la comunidad. Yo conozco experiencias de mujeres de mujeres organizadas, en donde principalmente les voy a nombrar la experiencia de mujeres actoras de cambio. Ellas hacen un trabajo muy importante en territorios, en distintos lugares de Guatemala, y cada vez posicionan que la violencia en contra de las mujeres es un problema de los hombres, es una responsabilidad de los hombres, o sea, los hombres tendrían que sentir vergüenza, tendrían que sentirse culpables por esa violencia que se ejerce en contra de las mujeres, y ya no más las mujeres. El tema es que aquí lamentablemente se le echa la culpa a las mujeres por la violencia que vivimos. Hemos visto el año pasado, en noviembre o en diciembre, del caso de una señora que tenía un conviviente a cuya hija el hombre abusó en su casa. Entonces, en las redes sociales todo el mundo condenando a la señora, que cómo se atrevió a llevar a un nuevo hombre a la casa, que expuso la vida de la niña, en vez de denunciar y en vez de cuestionar esas prácticas abusivas de los hombres en contra de las niñas. Y yo creo que es eso lo que necesitamos, empezar a reflexionar y a cambiar la manera también en cómo vemos el problema, porque aquí el problema de la violencia contra las mujeres no es si las mujeres decidimos o no convivir con X o Y hombre, sino el problema es que aquí hay una cultura profundamente patriarcal, profundamente machista, profundamente misógina, en donde se ha normalizado y se ha naturalizado tanto el desprecio a la vida de las mujeres que casi nadie se indigna. Son muy pocas las personas que se indignan ante esos actos que realmente violentan profundamente todos los derechos de las mujeres, no solo su derecho a vivir una vida libre de violencia, sino su derecho a vivir con integridad, en armonía, en paz, para que pueda realizarse plenamente. Y creo que es eso lo que necesitamos, tanto en las escuelas como también en los distintos espacios. Hemos visto que también desde los espacios religiosos muchas veces se sigue normalizando y legitimando también mensajes que posicionan la subordinación de las mujeres, y necesitamos romper con esa lógica. Necesitamos que desde los distintos espacios de la sociedad también vayamos dándole lugar a las mujeres, ese lugar que merecen como seres humanas, merecedoras de respeto. Aquí es necesario revertir ese imaginario que se tiene, en que se piensa que los hombres valen más que las mujeres. Es necesario cambiar esa manera de pensar. Entonces, aquí el problema de la violencia contra las mujeres es un problema estructural, es un problema educativo, es un problema político, es un problema religioso. Atraviesa todo eso. Entonces necesitamos combatirlo desde esos distintos campos para que de verdad podamos ir avanzando en ello. Y todos tenemos que estar involucrados en esto, la sociedad civil, las instituciones sociales y las instituciones estatales, como yo digo, la familia, las iglesias, los COCODES a nivel de los distintos territorios, desde las municipalidades, pero es necesario que se involucren todos y que vean esto como un problema, que es un problema de país, no es un problema que nos atañe solo a nosotras y que lo tenemos que resolver nosotras, lo tenemos que resolver como sociedad.
en la medida en que lo asumamos como un problema de sociedad, como lo decía Silvia hace un momento, si se pudieron organizar alrededor de todo el impacto que hubo por parte de cuando vino el COVID y la crisis del COVID, como yo creo que es posible organizarnos también en contra de la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Y en la medida en que lo hagamos, creo que vamos a hacer cambios. Yo sí considero que es necesario hacer esa lucha desde los distintos campos, en el espacio social, desde nuestros espacios concretos, desde la casa, desde nuestras comunidades, desde las escuelas, desde los centros educativos, los institutos, las universidades, pero también desde las instituciones del Estado. Hemos observado que también las mujeres muchas veces no denuncian la violencia que viven porque la respuesta institucional muchas veces también está marcada todavía por el machismo, por la misoginia, por actitudes patriarcales y necesitamos cambiar eso. Y allí el Estado tiene la obligación de seguir capacitando, formando y sensibilizando a todos los funcionarios y a las funcionarias públicas para dar una atención de calidad hacia las mujeres. A mí me impactó muchísimo ver otra vez el día de hoy, o sea, uno no descansa en este país cada día con noticias que son realmente chocantes, indignantes, como el hecho de que estos policías que fueron aprendidos el día de hoy, que están acusados de haber cometido, de haber violado a una mujer que les había pedido auxilio. En lo que regresa Dorotea, pues si yo quisiera hacer un llamado a todos los hombres que pudieran en algún momento ver este foro, este conversatorio, en que aterrizo en algo muy importante que dijo Dorotea. A los hombres debería de causarnos una inmensa vergüenza el ver hasta dónde ha llegado la violencia contra la mujer. Interesante que aún dentro del seno de la misma iglesia, donde hay una enseñanza muy clara con respecto al trato para con las mujeres, que habla de delicadeza, que habla de quizás no de un concepto adoración, pero que sí habla de algo que es respeto, cuidado. Incluso menciona, ya que tenemos a un presidente que cada vez que se despide de sus palabrerías utiliza el concepto de Dios, pues muchos hombres he visto yo esa misma constante, ¿verdad? Hablar de oración, hablar de Dios, y tratan a sus mujeres de manera perversa. Y pues aquí quiero hacer una cita de la Biblia. Dice que se les trate con toda ciencia para que su oración no tenga techo. Entonces esto es un llamado, ¿verdad? Lo vemos muy seguido en la iglesia y pues obviamente en los demás ámbitos. A los hombres, quiero aterrizar con estas palabras de Dorotea. A los hombres debería de darnos una inmensa vergüenza ver hasta dónde ha llegado la violencia contra la mujer. Yo no sé, Silvia, si quisieras dar ahí unas palabras, unos 3 minutos para un breve mensaje y una despedida para ya ir cerrando. Luego con usted, Dorotea. Perdón. Bueno, solo para retomar con el tema de, en efecto, esto no es un problema de las mujeres, esto es un problema social que debe involucrar a todas las personas que conformamos la sociedad. Yo creo que es muy, muy importante que los hombres se cuestionen esa masculinidad hegemónica en la que han sido formados, que se cuestionen qué significa que ellos, por el hecho de haber nacido con un cuerpo sexuado masculino, tengan garantizados espacios, actividades, salarios, bueno, etcétera, etcétera, mientras que para nosotras, por el hecho de haber nacido con un cuerpo de mujeres, todo eso lo tengamos que disputar. Yo creo que no se vale, o sea que esos privilegios hay que repensarlos.
Yo sé que es complicado porque cuando detentas un privilegio, ¿por qué lo cuestionarías si vos sos la persona que sale beneficiada de ese privilegio? Sin embargo, creo que cuando se toma conciencia que ese privilegio implica situaciones de discriminación, de opresión y condiciones diferenciadas para otras personas, hay que comenzar a cuestionarlo. La masculinidad hegemónica o la masculinidad, así como ha sido construida, genera muchísima violencia, genera muchísimo sufrimiento y creo que no se vale. Creo que es muy importante comenzar desde lo cotidiano, comenzar desde esta idea de que a los hombres hay que servirlos en una casa. ¿Qué es eso? El respeto parte, porque en todo caso, si todos y todas convivimos, democraticemos las tareas adentro de la casa y empecemos por ahí, por no pensar que porque nació mujer y porque es niña, adolescente o mujer, te tiene que servir. Y de ahí, como yo decía, en todos los ámbitos. Entonces, eso con respecto al tema de los hombres, solo para retomar algo que decía Vicente, yo insistiré en esta idea de involucrarnos desde los distintos espacios, desde las distintas militancias que tengamos, desde los distintos espacios de pertenencia, y hablemos, sigamos hablando de la violencia contra las mujeres. Algunas personas nos dicen, ay, bueno, ya basta, estamos hartas y hartos de escuchar que siempre se habla de lo mismo. Y yo tengo que decir ahí que mientras en este país sigan asesinando a una o a dos mujeres diariamente, mientras que en este país desapareciendo de 4 a 11 mujeres, niñas y adolescentes al día, y aunque a mí el sistema me diga, sigue el 50% aparece, ¿dónde están? ¿Dónde están las que no aparecen? Entonces, sigamos teniendo mujeres que sufren violencia, que son asesinadas, que son desaparecidas, hay que seguir hablando de este tema. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Adelante, Dorotea. Sí, bueno, finalmente pues lo que yo invito es que de verdad la sociedad en general pueda insistir y ver en la necesidad de cambiar esta cultura en donde las mujeres sufren impactos constantes de violencia en contra de sus vidas y en contra de su integridad. Esto nos debería de indignar, esto nos debería de preocupar y nos debería de llevar también a pensar en la necesidad de organizarnos para ponerle ya un alto a esta violencia que se ejerce en contra de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres de todas las edades y tener consciente, estar cada vez más conscientes que en la medida en que logremos erradicar este problema, vamos a poder también construir una sociedad un poco más equitativa, un poco más igualitaria. Que hayan respuestas más efectivas a favor de la vida, también debemos de exigirnos como sociedades o que como sociedad nos demos esa oportunidad de crear también una cultura, una sociedad en donde hombres y mujeres seamos valorados de la misma manera, como humanas y humanos merecedoras de respeto, merecedoras de también de oportunidades de crecimiento, de realización plena. Y también que al mismo tiempo nos sigamos organizando para que entre hombres y mujeres le exijamos al Estado que cumpla con su responsabilidad de garantizar servicios de calidad y en este caso acceso a la justicia para las mujeres de todas las edades, todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia en contra de las mujeres, que puedan tener respuestas oportunas y inmediatas de parte de las instituciones de justicia. Y la sociedad de Guatemala también exigirle al Estado cada vez más funcionarias y funcionarios probos de calidad, que sean profesionales, que sean éticos, para poder ir avanzando también en la erradicación de la impunidad que prevalece en este país, porque mientras haya violencia en contra de las mujeres, mientras haya una mujer desaparecida o se reporten datos estadísticos de niñas y adolescentes embarazadas, eso nos debe dar a nosotras una señal importante de que la impunidad es un grave problema en el país. Debemos entender que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres es resultado de la impunidad que reina en este país. Es importante eso y que esa impunidad también puede
seguir fortaleciéndose incluso desde nuestras propias familias si no le ponemos un alto. Es necesario cambiar ese tipo de maneras de concebir a las mujeres y necesitamos también enviar mensajes desde nuestras familias de la importancia de la vida y de valorar los proyectos de vida de las niñas y las adolescentes y de todas las mujeres. Eso es para mí lo más importante. Y exigirle al Estado también la posibilidad de contenidos educativos, porque no podemos seguir reproduciendo esos contenidos que son retrógrados, que son conservadores o que están llenos de fundamentalismos, porque necesitamos una educación laica, libre de todo fundamentalismo para que nos permita también construir una sociedad libre en cuanto a pensamiento y a respeto hacia la dignidad de todas las personas. Muchas gracias, Dorotea. Muchas gracias, Silvia. Quiero en este momento decirles que pues si en algún momento surge alguna forma de organización donde podamos como hombres trabajar con ustedes, o si ya lo hay, que nos lo hagan saber, para hacer esa lucha más fuerte, esa lucha, así como pues hemos también emprendido la lucha contra la corrupción, que también esa corrupción está incluida en la violencia contra la mujer, que podamos unirnos a ustedes en fuerzas, en ideas, en trabajo. Y pues con eso nos despedimos. Gracias, Silvia Trujillo. Gracias, Dorotea Gómez. Soy Vicente Carrera y esto es Unidos contra la Corrupción. No se pierdan el próximo, lo tendremos el jueves 14 con el tema Informe Presidencial 2020. Ahí tenemos algunos invitados que pues nos darán sus comentarios y seguramente pues tendremos otras apreciaciones al respecto de lo que ha sido este gobierno y lo que esperamos. Así es de que un abrazo para todos. Gracias a los que han estado comentando. Ani García, Lulu Isas, Claudiña Juárez. Ya se me perdieron los demás, pero gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Espero verlas muy pronto. Hasta pronto.